Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Radar Informa. Les habla su amigo Pedro. Viene Carolina Viguiano. Se había tardado el PRI en dar su posicionamiento en contra a la reforma del Infonavit. Les cuesta mucho entender a los prianistas que el mexicano requiere este tipo de reformas. ¿Para qué? Para garantizar una vivienda digna, para garantizar que no se le van a estar cobrando créditos e intereses excesivos como en sexenios prianistas, pero están aferrados estos amigos a intentar evitarlo. Y el intentar meter miedo, ¿cómo? Van a tocar el recurso de la gente. Bajo esa narrativa, los prianistas se ponen juntitos para decir, la 4T se quiere quedar con tu dinero. No hay peor mentira, amigos, y sobre todo que la digan estos mentirosos. Pero sin embargo, la senadora Chavira de Morena le sella el hocico por completo a Carolina Viguiano. ¿Por qué? Porque los priistas y los panistas, hablar de honestidad, amigos, es algo que es incongruente para ellos. Gracias, presidenta. En el PRI reiteramos nuestro voto en contra por varias razones. Nos oponemos rotundamente a esta reforma porque en su momento nosotros votamos a favor de la reforma constitucional que estaba dirigida a fortalecer los derechos de vivienda de los trabajadores. Y esta iniciativa va justamente en contra de eso, les cancela sus derechos. 2, se pretende crear una empresa filial que se maneje de manera independiente, fuera de toda regulación pública, aplicando así un modelo corporativo. Esto es totalmente neoliberal, es una incongruencia con lo que supuestamente ustedes postulan. Quiero decirles también, el gobierno de Morena ha llevado a la quiebra las finanzas públicas debido a su despilfarro y al mal manejo de recursos. Ahora, en lugar de garantizar el derecho a la vivienda mediante la asignación obligatoria del presupuesto, obra por eliminar la obligación y utiliza el dinero de los trabajadores sin ofrecerles certeza alguna, preparando así un atraco. Su intención es apropiarse de una cantidad equivalente a 2.4 veces mayor al monto del FOBAPROA. Ustedes han criticado aquí a gobiernos anteriores. Aquí ha quedado muy claro, en el gobierno pasado del presidente López Obrador solo se hicieron 800,000 viviendas. En el gobierno que tanto critican de Peña se hizo el doble de viviendas. Eso es simplemente una realidad, son números. También ustedes, cobijados en el manto de la corrupción como un pretexto, hacen una serie de destrucciones de todas las instituciones del país, cuando su obligación es castigar la corrupción. Los invitamos a investigar a los anteriores directores del Infonavit y castigarlos, sancionarlos si encuentran actos de corrupción. No es suficiente hablar de ello para justificar una serie de atracos. Quiero también decirles que hoy aquí hemos aprobado que hoy va a ser el año de la mujer indígena, pero no he escuchado en ninguna de estas propuestas de reforma que se hable de la paridad de género en los órganos de gobierno del Infonavit. Ahí seguirá a cargo de los hombres y especialmente de quien quebró a Pemex. ¿Por qué tendríamos que confiar en entregarle algo sin ni siquiera una observación, sin ni siquiera ningún control a alguien que ya demostró que es experto en la quiebra y en el saqueo? Quieren convertir a este organismo que lleva décadas al servicio de los trabajadores de México en una caja chica. Ahí, a la fecha, se han construido 14 millones de viviendas. Ciertamente puede haber errores, puede haber cosas que mejorar. La sociedad ha cambiado enormemente, pero eso les toca a ustedes, que hoy son los únicos que no quieren asumir su responsabilidad de gobierno. Por eso es muy importante decirles que hoy hay varias cosas por las que no podemos apoyar esta iniciativa, esta reforma. Hoy ustedes han concentrado el poder en el director general de ese organismo. Senadora Villano. Sí. ¿Con qué objeto, senadora? Permítame, no tiene sonido su escaño. Para pedirle, presidente, si le consulta a mi compañera senadora si le puedo hacer una pregunta, por favor. Con mucho gusto. ¿Le quieren hacer una pregunta, senadora Villano? Sí, senador presidente, gracias. Sí, adelante, tiene 1 minuto para hacer la pregunta, 2 minutos para contestar, no interrumpiré. Adelante. Gracias, presidente. Compañera senadora,
Carolina, hace unos momentos vimos aquí a algunos compañeras del grupo parlamentario de Morena hacer acusaciones y señalamientos. Nos compartieron información que, si es real, evidentemente es información que se pudo obtener gracias a los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas a los que estaba sujeto el Infonavit. Hoy esta reforma completamente está apostándole a la opacidad del Infonavit y de su empresa filial y está provocando la concentración del poder en una sola persona. Yo quisiera pedirle, senadora, porque esto es fundamental que las trabajadoras y trabajadores lo dimensionen, ¿cómo va a afectarles a ellos, a ellas, que son los que aportan el dinero? ¿Cómo les va a afectar opacidad, concentración de poder y voluntad solamente conforme a una de las tres partes, el gobierno federal? Gracias, senadora. Aquí hay varias cosas y justamente ese es el problema por el que nosotros no podemos apoyar. Por la opacidad, por la discrecionalidad, por la concentración de poder, porque no se respeta lo paritario, porque se está poniendo en riesgo los recursos de los trabajadores, porque sí queremos viviendas, pero con recursos fiscales. Queremos viviendas, se nos prometió 1 millón de viviendas. ¿Por qué tienen que tomar el dinero de los trabajadores? Pues porque ya quebraron al país, porque ya no tienen dinero de dónde tomar. Si hubieran gastado bien y no hubieran hecho esos sobrecostos en el Tren Maya, en la refinería, en el AIFA y en todas las obras faraónicas que no funcionan, hoy tendría dinero México. Ya se gastaron los fideicomisos, hoy ya fueron por las Afores, ya fueron por todo lo que encontraron, ya solo les queda esto que es sagrado, el ahorro de años de los trabajadores. Mire, senadora, le quiero comentar, en el penúltimo párrafo del artículo 42 se elimina el texto que mandataba al instituto y a su empresa filial a garantizar que en todo momento se destinen recursos suficientes para el otorgamiento de créditos a las personas trabajadoras de derechohabientes. Ya lo eliminaron. En el 66 bis, segundo párrafo, señala que se hacen inviolables las subcuentas de vivienda y créditos de los trabajadores, excluyéndolos de cualquier auditoría o fiscalización. Si bien la intención podría ser proteger a los trabajadores, en realidad se trata de una falta de transparencia que impide que existan mecanismos efectivos de rendición de cuentas sobre el manejo de los fondos. La falta de auditoría deja abierta la posibilidad de corrupción y malos manejos. En el artículo transitorio 12º se otorga a los desarrolladores y constructores un plazo de 30 días hábiles para entregar al Infonavit los recursos de los créditos cancelados, pero no establece mecanismos claros ni sanciones para garantizar que dichos recursos efectivamente sean restituidos a los trabajadores. Esto representa un grave riesgo para la recuperación de los fondos de las y los trabajadores del Infonavit. Por todo esto, no podemos nosotros avalar esta reforma. Y yo quiero decirles, compañeras y compañeros del oficialismo, no le den un cheque en blanco a ese director. No se lo merece, no ha demostrado que sea digno de confianza. Ustedes se van a arrepentir cuando tengan que dar la cara a los mexicanos y mexicanas y se den cuenta de un saqueo, se den cuenta de que eso que ustedes piensan que van a combatir, justamente están abriendo la puerta para que suceda lo contrario. ¿Y qué creen? A nosotros solo nos va a dar la razón cuando eso suceda. Mientras tanto, ustedes tienen el control y el monopolio de la información desde las mañaneras y en todos los medios que tienen cooptados. Confunden a la gente, engañan a la gente porque ignora cómo está construido este instituto que tiene más de 5 décadas sirviendo a las y los mexicanos. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Villano Austria. Al pueblo de México y, por supuesto, a mis compañeras y compañeros senadores. Hay que tener, sobre todo, este sentimiento y esta entrega de que estamos de verdad transformando de fondo algo que por décadas se abandonó. Esta transformación se debe de sentir y se debe de abrazar porque le estamos dando a la clase trabajadora el derecho a un techo. Porque tener casa es un derecho y eso es lo que estamos haciendo en la bancada de Morena con nuestros aliados y porque esta reforma constitucional y la ley que estamos concretando se fortalece al Infonavit, pues se le está dando de 2 pilares adicionales para que nos conozcan y nos escuchen. Vamos a satisfacer las necesidades de las personas derechohabientes, eso es lo que va a hacer el Infonavit. No estamos pensando en nadie más que en la clase trabajadora. No como en otros tiempos donde pensaban en el negocio antes que en el pueblo, y eso es la diferencia. Es decir, al convencional otorgamiento de créditos que continuarán entregándose y que los 2 billones de las cuentas de los trabajadores están blindados y están aseguradas. Las reformas que se agregaron al instituto es el pilar del arrendamiento social. Y explico. Muchos jóvenes de esta gran nación no han tenido la posibilidad, el derecho de tener un techo. Y hoy, con el arrendamiento social, se va a posibilitar que no se va a comprometer más allá del 30% del salario, con la opción de poder adquirir una vivienda. Y el pilar de la construcción de viviendas a través de una empresa filial. Y con estos 3 pilares que les hemos entregado y que se ha otorgado gracias a la voluntad
de los legisladores en la Cámara de Diputados y aquí en el Senado, vamos a lograr el segundo piso de la transformación, apoyar a millones de trabajadores en todo el país, porque haremos una realidad, el derecho a la vivienda. Y esta es una reforma que ha hecho que se recupere sobre todo este compromiso y la dignidad y el bienestar de los trabajadores. Cuando se habla de las cuentas de los trabajadores, estos 2 billones, nada más hay que señalar que gracias a las políticas de incremento salarial aplicadas desde el comienzo del gobierno del entonces presidente López Obrador, el Fondo de Apoyo a las Necesidades de Vivienda de los Trabajadores, el FAMVIT, pasó de un saldo de 140,000 millones de pesos a 790,000 millones al cierre del 2024. Este fondo administra e invierte parte del ahorro de los derechohabientes que a la fecha no se ha usado en soluciones de vivienda. Así es que mienten porque lo único que han hecho es mentirle al pueblo de México y han traicionado a la clase trabajadora en el tiempo que les tocó hacer esas viviendas. Es el mejor monumento. Se recalca que estos recursos no se van a destinar a la construcción de viviendas porque van a seguir siendo invertidos para poder asegurar que los trabajadores tengan blindada su subcuenta de vivienda y podrán disponer libremente de los recursos, ya sea para tramitar un crédito o esperar a su retiro para que se sumen a su pensión. Los gastos de administración, creo que me quieren preguntar. Adelante, senador, ¿con qué motivo? ¿Se acepta una pregunta la oradora? Encantada, le pregunto. Senadora, ¿acepta usted la pregunta del senador? Francisco Chil, sí, senador presidente. Adelante. Solamente Senador, quisiera preguntar, senadora Chavira, ¿cuántos recursos se van a destinar para la operación de la empresa filial dentro del esquema que se tiene propuesto en la ley? En segundo lugar, quisiera preguntar también cuánto cobraban los que han administrado los recursos del Infonavit. Y en tercer lugar, yo sé que la oposición pues tiene sus propios esquemas administrativos para poder operar la empresa pública. La empresa pública no busca beneficios, pero le preguntaría si el esquema del cártel inmobiliario con el que están casados los amigos de la oposición funcionaría para este nuevo esquema de administración del Infonavit. ¿Esto y cuánto? Gracias. ¿Es una alarma o todo bien? ¿Todo bien? Adelante, senadora, tiene usted 2 minutos. Gracias, presidente. Es que entiendo que esta última tiene que ver con el cártel inmobiliario, esa la dejo al final, senador. Bueno, en el caso de los que asistían, porque quiero decirles que el Consejo de Administración es tripartita, y los que iban por la parte de la representación de los empresarios, de los trabajadores y las direcciones generales que fueron expresamente creadas, pues por solo sentarse en cada sesión cobraban más de 300,000 pesos para sentarse y poder avalar lo que acordaban en ese Consejo de Administración. Y por supuesto, imagínense lo que costaba la Asamblea General para poder autorizar pues todos esos proyectos de vivienda que demostraron que más de 8 millones de viviendas en el país están deshabitadas. Es alarmante la cifra, porque en los gobiernos neoliberales eso fue lo que hicieron. Viviendas bote pronto, sin planeación, no viviendas adecuadas, y que hoy es lo que estamos haciendo. Viviendas adecuadas, viviendas para darle dignidad a los trabajadores, y por supuesto que nuestra bancada está de acuerdo con esta transformación. En el caso de la filial, solo se está comprometiendo el 0.55 de los gastos de operación, que por cierto, estos gastos de operación era de donde salía el pago de los salarios o el pago para quienes iban a sentarse en las sesiones del Consejo de Administración. Eso desaparece. Hoy la función de esta filial es la de asegurar tener banco de suelo, tener la posibilidad de consolidar compra de materiales a bajo costo para poder acceder, y sobre todo para que sepan los trabajadores que tienen más allá de 1, 2, 3 salarios, que a veces no pueden acceder al mercado de vivienda, porque se va a hacer vivienda que por lo menos cueste entre 400,000 pesos. Hay quienes no pueden ni siquiera llegar a eso. Entonces, hoy con esa posibilidad y de poder conjugar que los derechohabientes puedan tener posibilidades de conjuntar sus ahorros provenientes del costo de la vivienda. Decirles sí, en el último capítulo, hay que tener mucha caradura para no recordar que los cárteles inmobiliarios fueron el deporte favorito de algunos, incluso hasta los ponen como dirigentes de su partido. Entonces, imagínense con qué esquema y con qué capacidad vienen a decirnos que estamos haciendo lo contrario. Yo creo que tenemos la autoridad moral y yo estoy convencida que vamos a transformar la vida de los trabajadores, y enhorabuena, porque por el bien de todos, primero los pobres. ¡Que vivan los trabajadores! Muchas gracias. Gracias, senadora Chavira. Pues amigos, así de sencillo. La senadora Chavira comenta y dice: se requiere para la gente
transformar su vida de los trabajadores. Mejores viviendas, accesibles. Mientras que al PRIAN no le interesa eso. ¿Y de qué manera, si no puede debatir? Pues dice, pues vamos a sembrar miedo, vamos a intentar engañarlos. Pero amigos, qué bueno que siempre van a haber senadores de la Cuarta Transformación que van a dejar todo esto completamente claro. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, por favor apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Informa y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver este video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Recuerden amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.